Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Haremos un recorrido por lugares de ensueño. Makgadikgadi, Botsuana. Las salinas de Makgadikgadi, por Alexander McCall Smith. Una llanura inmaculada de un vacío preciado. La mayoría de los lugares que calificamos de espirituales están asociados de alguna forma con nosotros, con las personas, con lo que hemos hecho. El famoso Bodhi de Bodh Gaya era un árbol importante para los budistas y no porque fuera un árbol, sino porque era el árbol bajo el cual Buda se iluminó. Hay lugares que están revestidos de importancia para los cristianos porque allí tuvo una visión algún santo o hizo grandes obras o porque se conserva alguna reliquia de ese santo. Todo eso es comprensible. La espiritualidad se basa en el espíritu humano y puede ser que necesitemos cosas físicas que nos recuerden lo que ha logrado o, en realidad, lo que ha sufrido el espíritu en el pasado. Pero, ¿qué sucede con todos esos lugares en los que no hay nadie o muy pocas personas y en los que, a pesar de todo, reaccionamos de una forma espiritual ante la belleza natural que ha surgido sin premeditación? Hay lugares así. Y creo que nuestra reacción ante ellos puede ser profundamente espiritual. Aunque no evocan al hombre, pueden provocar una sensación de apego espiritual con la propia tierra, nuestro hogar, las rocas en las que, más tarde o más temprano, todos descansaremos. Todos los países disfrutan de un lugar, por lo menos en el que no se percibe el paso del ser humano y en el que podemos observar un mundo que no tiene nada que ver con el hombre ni con su presencia, que con frecuencia corrompe el entorno.
En Botswana hay muchos paisajes inmaculados donde vive muy poca gente, si es que lo hace alguien. En Kalahari Central, por ejemplo, es uno de ellos, un semidesierto inmenso cuyos únicos habitantes son pequeños grupos de Sami, un pueblo extremadamente adepto que, en cierta medida, sigue conservando habilidades de cazadores-recolectores. En las salinas de Makadi, una enorme llanura que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, no parece haber nada aparte del cielo y el terreno blanco salado rodeado de palmeras y una fina sabana. ¿Por qué es una experiencia tan espiritual estar de pie bajo el cielo? Por el vacío. En muchas tradiciones espirituales se habla de cultivar el vacío, es decir, de liberar el alma de las distracciones y las complicaciones adicionales de la vida, vaciarse, dejar la mente y las preocupaciones a un lado. Es difícil hacer eso cuando a nuestro alrededor no vemos más que la frenética actividad humana. Pero en estos lugares vacíos de África estamos solos con nosotros mismos en el mundo tal y como se creó antes de que lo cubriéramos de máquinas y cemento. Y por la noche, en ausencia de la luz que emiten las actividades humanas, el cielo parece casi de color blanco por las innumerables constelaciones de estrellas que se ven. Yo siempre busco la Cruz del Sur, colgada de la parte inferior del cielo, más allá de la tierra vacía, los mares vacíos del sur. ¡Qué pequeño soy! ¡Qué pequeños somos todos! ¡Qué diminutas son nuestras preocupaciones y angustias! ¡Qué ancho y maravilloso es el mundo! Marruecos, la madrasa de Ben Youssef. Fundada en el siglo XIV, la madrasa de Ben Youssef, una escuela religiosa islámica, fue remodelada en la década de 1560 por orden de los sultanes saadíes. El resultado fue la madrasa o medersa en el dialecto árabe de Marruecos, más grande al oeste de Egipto. También es una de las más bonitas, ya que su reconstrucción coincidió con el apogeo de la arquitectura marroquí. En su interior hay un patio con grandes soportales y su serenidad queda realzada por las aguas de una larga fuente rectangular para el rito de la ablución situada en el centro. Hasta los años 60, en este entorno silencioso, unos doctos teólogos, jeques, instruían a eruditos de todo el mundo islámico en el Corán y la teología islámica. Al salir del patio nos encontramos con la sala en la que rezan los eruditos y con los simples celtas en las que viven. Es un ambiente que destila paz, un lugar de culto y contemplación situado en medio de la algarabía de la ciudad que se puede vislumbrar desde algunas de las celdas. Por toda la madrasa se observan elegantes ornamentos en casi todas las paredes, puertas, arcos y pilares que declaman la infinita gloria, sabiduría y compasión de Alá, con motivos geométricos y florales, junto a pasajes del Corán con una estilizada caligrafía. El más importante de todos es una frase conocida como Basmalá, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Los azulejos que forman mosaicos, Selige, cerca de la parte inferior del patio central presentan todos estos elementos con una rica gama de verdes, azules y ocres. Entre otros motivos destaca la estrella de 8 puntas y el número 8 vuelve a estar presente en la cúpula octogonal de la sala de oración. El 8 goza de una importancia celestial en el Islam. Hay 8 regiones en el paraíso y 8 ángeles sujetan el trono de Alá el día del juicio final. Como la propia madrasa, dichos motivos tienen dos fines simples pero elevados: glorificar a Dios y enriquecer espiritualmente al que los mire. La mezquita del jeque Lotfollah, Irán. La mezquita del jeque Lotfollah, construida a principios del siglo XVI,
Está situada en el flanco oriental de uno de los espacios urbanos de proporciones más perfectas del mundo, la antigua plaza de Nakhchivan, ahora la plaza del Imam Khomeini, un rectángulo con elegantes arcos en el que se alzan algunos de los edificios más espectaculares de Irán. En contraste con las cúpulas de color turquesa de las mezquitas de alrededor, la del jeque Lotfollah presenta una cúpula inmensa, suave y radiante con azulejos rosas al sol. En la planta baja, sus portales con azulejos de cerámica vidriada y decorada están cubiertos con una intrincada obra de estalactitas azules, amarillas y blancas, un verdadero panal de cerámica, pero es en el interior donde nos aguardan las verdaderas maravillas. A diferencia de otras mezquitas, la del jeque Lotfollah no tiene patio de entrada ni minaretes desde los que los muezines llamen a la oración a los fieles, ya que este era un lugar privado de culto construido especialmente para el hombre que le da nombre a la mezquita, un importante erudito islámico libanés y yerno del rey safávida Shah Abbas. El acceso a través de un oscuro pasillo no deja entrever ni lo más mínimo el abrumador poder que tiene la sala de oración. Las paredes de cerámica no solo están cubiertas de caligrafía, sino que cobran vida gracias a la escritura arábiga entrelazada con zarcillos de flores con diseños florales arabescos e intrincados. A primera vista, el efecto del mosaico de la cúpula del techo es el mismo que el de unos fuegos artificiales increíbles explotando en lo alto, con el momento en el que se produce la explosión más brillante congelada en el tiempo. Cuando tus ojos se acostumbran a la luz, la imagen se convierte en una cola de pavo real gigantesca y la gloria de su extenso plumaje queda realzada por la luz que entra a través de las ventanas que horadan su base y un pequeño agujero en el techo. Aquí el simple mortal puede vislumbrar lo divino. Escucha Noches Bohemias de Pura Poesía en su canal de YouTube. Suscríbete y ten acceso a toda nuestra programación cultural y literaria. No puedes perdértelo. Noches Bohemias de Pura Poesía en youtube.com.
Jama Masjid, India, por Mark Tully. Un millar de cabezas inclinadas rezando a un Dios omnipotente. Cuando mandó erigir la Jama Masjid o mezquita del Viernes de Nueva Delhi en un altezano de 10 metros de altura, el emperador mogol Shah Jahan, siglo XVII, tenía claramente la intención de que dominara la capital que construyó. El edificio sigue siendo una presencia imponente en la zona de la capital india que ahora se conoce comúnmente como la Vieja Delhi. Los altos minaretes estriados, las blancas cúpulas de mármol de la sala de oración y el inmenso patio en el que los fieles se reúnen a millares para rezar reflejan el acento espiritual que imprimía el imperio mogol, mientras que el poder temporal del emperador estaba representado por el fuerte rojo que se construyó en sus proximidades. Todos los viernes, miles de hombres y niños musulmanes con gorros de oración blancos se arremolinan para subir la escalera que lleva a la mezquita y entran en masa al patio de los portones. Aunque es inmenso, el patio no puede acoger a todos los que vienen a decir sus plegarias en festividades importantes como Eid al-Fitr, de forma que la congregación se dispersa también por las estrechas calles que rodean la mezquita. El sermón pregonado desde el minbar o púlpito se retransmite por unos altavoces que se escuchan mucho más allá de los confines de la mezquita. Para mí, ver cómo miles de musulmanes entonan sus plegarias de caridad en la Jama Masjid de Nueva Delhi simboliza el compromiso que tiene la India de respetar la libertad de los ciudadanos a profesar su fe, sea cual sea, y a rendir culto abiertamente. Este compromiso se basa en una tradición que data de hace miles de años, una tradición que acepta que hay muchas formas de llegar a Dios y, por consiguiente, hay muchas maneras de adorarlo. Es esta tradición la que ha permitido que casi todas las grandes religiones del mundo echen raíces en la India. A lo largo de los siglos han surgido tantas confesiones hinduistas distintas que muchos se preguntan si realmente se puede considerar el hinduismo una religión. Los cristianos opinan que el primero en establecer su fe en la India fue Santo Tomás, el apóstol escéptico. Los musulmanes saben que fueron unos comerciantes árabes los que trajeron por primera vez su fe a la India en el primer período del Islam. Cuando veo a los fieles en la Jama Masjid, colocados en filas tan ordenadas como en cualquier desfile militar, miles de cabezas inclinadas hacia el suelo como si fueran solo una que reconociera la omnipotencia de Dios, me sorprendo del poder que tiene ese ritual a la hora de expresar esa supremacía. Para mí es el Dios Todopoderoso, ese Dios envuelto en un aura de misterio, el Dios que escapa a la razón, el que está siendo objeto de culto. Las oraciones están en árabe, la lengua universal del Islam. Todos los días, millones y millones de musulmanes en todo el mundo rinden culto en el mismo idioma y estén donde estén, todos miran hacia la ciudad sagrada de la Meca, la cuna de su fe. Así que para mí, los fieles que están en la Jama Masjid están reconociendo a un Dios universal en lugar de a uno concreto, un Dios ante el que deberíamos quedarnos boquiabiertos y no un Dios que sea nuestro amigo. En contraste con el individualismo de hoy en día, que hace tanto hincapié en la espiritualidad y en nuestra experiencia personal de Dios, los musulmanes que rezan en la Jama Masjid son miembros de la comunidad islámica mundial. Creo que la espiritualidad puede provocar fácilmente que Dios sea demasiado pequeño. El misterio de la fe es que Dios es tan pequeño que nos presta atención a cada uno de nosotros y, no obstante, es tan inmenso que su poder y su presencia son universales. En el preciso momento en que uno de los fieles recita sus oraciones personales en la Jama Masjid de Nueva Delhi, está siendo consciente de la grandeza de Dios. El monasterio de Takshan, Paro, Bután, conocido como el nido del tigre de Bután. El monasterio de Takshan está encaramado a unos 3.000 metros por encima del nivel del mar, al borde de un precipicio en las estribaciones del Himalaya. Unas paredes sencillas y pintadas de blanco sostienen los tejados planos tradicionales y las ventanas talladas con elegancia de este monasterio budista del siglo XVI
construido en un lugar en el que se supone que el budismo apareció por primera vez en Bután. Según cuenta la leyenda, en el siglo VIII el gurú Rinpoche o Padmasambhava, conocido como el segundo Buda y al que se le atribuye la propagación del budismo en Bután y en el Tíbet, aterrizó en el lugar a lomos de una tigresa voladora. Durante 3 meses el gurú estuvo meditando en una cueva. Se cree que tenía poderes milagrosos y que la tigresa era, en realidad, su consorte, Yeshe Sogyal, a la que había transformado, de allí el nombre de Taxan, el nido del tigre. En 1692, casi 1000 años después, en esta ubicación, se construyó el monasterio para conmemorar su visita. Como el edificio está situado en lo alto de un solitario sendero de montaña, a Taxan únicamente se puede llegar tras una marcha de 2 horas o en mula. El monasterio suele estar envuelto por la niebla y puede que el peregrino en cuestión no llegue a atisbar ni un ápice de su destino hasta que haya doblado la última curva del sinuoso y escarpado camino. El sendero va subiendo por el valle con una serie de escaleras de piedra excavadas toscamente y luego cruza un puente desde el que se ve una cascada antes de realizar la última ascensión escarpada. Hilos multicolores con banderas de oración revolotean por las paredes del precipicio y el intermitente repiqueteo de una campana resuena por el silencioso valle. Los monjes pueden bendecir al viajero antes de que vuelva a desaparecer en la niebla. Después de que se construyera el Taxan, permaneció intacto en su tranquilo cúmulo de nubes durante más de 300 años. Sin embargo, en 1998, el monasterio se quemó prácticamente entero en un incendio. Tardaron casi 7 años en reconstruir la estructura y como referencia utilizaron antiguos dibujos y fotografías. El nuevo edificio, financiado por el gobierno de Bután, es el triunfo de una ardua restauración. Ayutthaya, Tailandia. Ayutthaya fue la capital del reino tailandés desde 1351 hasta su destrucción en 1767 durante una devastadora serie de guerras contra los birmanos. La fundó el rey Ramathibodi I, 1314-69, y el nombre tiene su origen en la antigua ciudad india de Ayodhya, el lugar en el que nació el dios hindú Rama, de quien se creía que el rey era una reencarnación. No obstante, Ayutthaya se convirtió en la sede real en una época en la que los monarcas tailandeses estaban estableciendo el budismo como religión oficial y gran parte de lo que se puede ver hoy en día en Ayutthaya son los restos de una ciudad budista. Cuando uno camina por el inmenso espacio de Ayutthaya, que en su apogeo a principios del siglo XVII tenía 1 millón de habitantes, se ven las funestas marcas ennegrecidas que dejó tras de sí la terrible tormenta ígnea que asoló la ciudad durante el saqueo de 1767. No sobrevivió ninguno de los palacios reales, casas o edificios de madera, pero muchos templos y monasterios de piedra conservaron su esplendor con sus estatuas y relieves budistas dañados como muestras de la belleza de la ciudad en todo su auge. Uno puede incluso hacerse una idea de los edificios de madera de la ciudad que desaparecieron. Se observan las balaustradas de piedra talladas minuciosamente para que imiten a la madera curvada. Los impresionantes fragmentos de frisos de ladrillo estucado dejan entrever influencias Khmer, pero aquí también se desarrollaron estilos únicamente tailandeses. Muchas torres o estupas shedi de relicario budistas presentan la típica campana tailandesa o el perfil de la brote de la flor de loto. Uno de los complejos sagrados más impactantes de Ayutthaya es el templo de Wat Chai Wattanaran, fundado en 1629 por el rey tirano Prasad Tong en memoria de su madre y como declaración de poder. El complejo es una imitación estilizada del universo con una imponente torre central, Prang, al estilo Khmer, con forma de mazorca de maíz y que representa el místico monte Meru, el centro del cosmos. Hay Prang más pequeñas en las esquinas del templo por encima de las capillas en las que descansan unos budas serenos
que meditan y que contrastan intensamente con su entorno ennegrecido por el fuego. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural y literaria, escritora y poeta independiente, Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.